Amigos, de regreso en la cabina de Tiempo Vital. Hoy nos honra con su visita el doctor José Antonio Torres Iriarte, internacionalista, y estamos hablando de Venezuela y el impacto que tiene esa situación en la región. Hablábamos de que efectivamente este va a ser un proceso no tan corto, esto va a tardar cierto tiempo, pero ya empiezan a fijar posición distintas entidades y organismos internacionales. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea ya fijó una posición. Hay un bloque latinoamericano que ya tiene mayoritariamente una posición fijada respecto al tema. Estados Unidos también. Pero justo comentábamos en la pausa cómo se entiende la figura de Estados Unidos, que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro, pero que le sigue comprando petróleo, y no solamente comprando, sino que ha aumentado la cuota respecto al mismo trimestre del 2023, ha triplicado de 6.4 millones de barriles, ahora está en 14.6. Claro. Entonces no se entiende un poco esta ambigüedad, ¿no es cierto? Porque si uno no está de acuerdo con un régimen que vulnera los derechos fundamentales de sus propios conciudadanos, ¿cómo entonces mantiene relaciones comerciales de este tipo? Bueno, es algo contradictorio y es propio del Partido Demócrata y de Joe Biden, ¿no? Cuando Joe Biden asume la presidencia y en la etapa de la pandemia y pospandemia, cuando se inicia la invasión de Rusia a Ucrania, el propio gobierno norteamericano buscó acercamiento político con el gobierno de Caracas, ¿no? Incluso se liberaron a los sobrinos de Nicolás Maduro, ¿no? Y a otros presos que se encontraban bajo la justicia norteamericana, en un acto de entreguismo, me parece, de un partido y de un gobierno, se supone, demócrata y líder de la democracia y las libertades en todo el mundo, como es Estados Unidos. Sí. Entonces, creo que en ese momento, es verdad, las cifras de venta de petróleo al día y al año no se han interrumpido, más bien han crecido, porque había la amenaza de un desabastecimiento del mercado norteamericano, y por eso Estados Unidos buscó a Venezuela. Ahora, con mucha habilidad, Nicolás Maduro y su entorno político negociaron, y porque también el propio Partido Demócrata designó, o el gobierno de Biden designó a negociadores que han sido pro-castristas o pro-Maduro, porque han negociado en las peores condiciones. Luego han tomado un acuerdo llamado de Barbados para que haya transparencia, todos participen, haya plena libertad en el ejercicio. Pero ahora acusan a Maduro de haber violado Barbados. Y se han incumplido. Así es. Entonces hay un incumplimiento permanente de Maduro hacia los compromisos internacionales, y el gobierno de Biden no ha endurecido su política. Y lo que más me preocupa es que la señora Harris, candidata del Partido Demócrata en las elecciones de este noviembre, tiene una posición ambigua respecto a Nicolás Maduro. No he escuchado hasta ahora una frase, una declaración, una mención explícita a la situación dramática que vive el pueblo venezolano de parte de Kamala Harris y del propio Partido Demócrata. Estamos hablando de Estados Unidos. ¿Cuál debería ser la posición de la OEA? Bueno, la OEA ha actuado también con ambigüedades, porque lo mínimo que ha podido hacer el secretario general de la OEA, como lo hizo en el 2019 en Bolivia, es formar o establecer una auditoría internacional para poder auditar los resultados electorales. Eso se hizo en Bolivia en el 2019. ¿Y cuál fue el desenlace? Que la OEA opinó que se había producido un fraude a favor de Evo Morales, y terminó con un desenlace político. Pero ahí hubo una auditoría. Ahí se hizo una auditoría. En el 2019 fue eso. Se hizo una auditoría en Bolivia, y es lo menos que ha podido hacer Luis Almagro, promover una auditoría internacional para que haya transparencia respecto a estos resultados electorales. O sea, no se le pedía mucho a Luis Almagro, pero Luis Almagro tiene una posición, creo, también ambigua, contradictoria, poco ética, y ha hecho poco a favor de la libertad y está haciendo poco a favor de la libertad en Venezuela, y ciertamente la OEA tomó un acuerdo, no se lograron los votos necesarios hace varias semanas, donde nuestro canciller tuvo un papel decoroso que hay que resaltar. Luego ha habido una segunda votación, pero sigo insistiendo, el papel hemisférico de la OEA está lejos de estar del lado de las libertades y el Estado de Derecho, ¿no? Hay un tema que comentamos hace minutos, que tiene que ver con el poder que tiene Venezuela basado en su capacidad petrolera y gasífera. Con lo que no contaba Maduro es con el nuevo hub portuario que desde noviembre vamos a tener aquí en Perú, de Chancay. Entonces eso puede nivelar un poco la situación política de la región, en el sentido que el interés comercial ya no solamente se va a fijar en el petróleo y gas de Venezuela, sino además en la posibilidad y facilidad portuaria que le va a brindar Chancay al mundo.
Entonces eso le va a restar un poco de poder, digamos, a Maduro en la región, porque los ojos del mundo van a estar más en los intereses propios de cada país respecto de todas las facilidades y posibilidades que se tiene a través de Chancay que con el petróleo. Bueno, Máxime si se está cambiando la matriz energética y dentro de unos años los automóviles van a rodar con electricidad y no con petróleo. Claro, la riqueza petrolera y gasífera que tiene Venezuela es inconmensurable. Sin embargo, es un potencial, porque dada la política que puso en práctica el gobierno de Hugo Chávez, se desalentó nuevas exploraciones, nuevas inversiones y prácticamente se quebró la industria en manos de PDVSA, ¿no? Sus mejores cuadros profesionales y técnicos fueron despedidos, migraron al exterior, y Venezuela, que llegó a producir casi 3 millones de barriles diarios de petróleo, ahora produce la cuarta parte. Ahora, el puerto de Chancay va a significar un nuevo equilibrio en la región, sobre todo con respecto a Ecuador y Chile, que siempre han tenido intereses en el Pacífico Sur. El mismo Brasil. ¿No? Y el mismo Brasil. Entonces, se va a dinamizar toda la inversión. También hay que ver la sur inversión de la República China como parte de un juego geopolítico de una potencia emergente, que ya es la segunda economía del mundo, la República China. Tiene intereses y futuros intereses va a tener en la región latinoamericana. Ahora, no hay que olvidar que China también políticamente ha reconocido a Nicolás Maduro. Pero entonces, ahora se ve un poco entre la espada y la pared en el sentido de que tiene intereses directos, porque son directos, respecto de la operatividad del puerto de Chancay. Claro, ahora, nosotros como Estado soberano deberíamos por lo menos tener una posición en la línea democrática, y tampoco, digamos, seamos realistas. En la República China no hay democracia, no hay elecciones, no hay sindicatos, no hay libertades, no hay opinión pública a través de los medios digitales o abiertos, de señal abierta. Hay un control férreo del Partido Comunista, único partido en la República China, que ejerce una tutela política sobre todo el país, de más de 1.300, 1.400 millones de habitantes, y entonces hay que andar con cuidado. Pero participa con criterio capitalista en los mercados internacionales. Bueno, les funciona magníficamente. Justamente las reformas económicas que se produjeron en China después de la muerte de Mao Zedong, ocurría en 1976 con Deng Xiaoping, han dado resultados en el largo plazo, porque es un país capitalista, el Estado tiene el control de parte de la economía, está abierta a la inversión extranjera, pero bajo ciertas condiciones, y es un país que ahora, como ha acumulado capital, siguiendo las leyes del capitalismo y del imperialismo, ha migrado con capitales propios a los mercados norteamericanos. Ha comprado deuda de Estados Unidos, bonos de Estados Unidos, está invirtiendo en Centroamérica, invierte en Venezuela, está invirtiendo en Perú, en las Bambas. Ha desarrollado tecnología y la está importando, y la está exportando. El puerto de Chancay, y luego tenemos las empresas de energía o de comercialización de luz en todo Lima metropolitana, y otros intereses que está mostrando un país que ya es un país imperialista, y lo digo con el mayor de los respetos, que está compitiendo por los mercados internacionales con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Está viviendo una crisis interna, porque el Partido Demócrata está erosionado por este globalismo que está poniendo por encima de todos los intereses de la Agenda 2030, ¿no? La Agenda de Naciones Unidas, que incluye temas que no son de interés de las grandes mayorías de la humanidad, como la eutanasia, el aborto, el matrimonio igualitario, ¿no? Y otras barbaridades, por ser generosos con la expresión, que son parte del discurso del Partido Demócrata, son parte del discurso en los Estados Unidos, y por eso que una persona tan controvertida como Donald Trump tiene seguidores, porque tiene la posición más conservadora, más nacionalista y más pro familia en un país convulso culturalmente. Sí, pues reivindica ese sentimiento propio del norteamericano. Antes de irme, José Antonio, porque nos gana el tiempo, ¿lo veremos candidatear? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, yo milito en el partido de Aya La Torre desde mis años universitarios. Soy parte de los padrones del Partido Aprista, y ciertamente mi propósito es servir al país, ser parte de este proceso de renovación del Partido Aprista e impulsar una tarea de gobierno en los próximos años. Por lo tanto, no puedo rehuir mi compromiso de ser candidato eventualmente a diputados o senadores
o cualquier otro encargo que me quiera ¿Van a haber elecciones internas dar en el partido próximamente? aprista. ¿Van a haber elecciones internas, primarias? Bueno, la ley electoral Obliga. obliga a una democracia interna bajo supervisión de la OMPE. Hay 3 modalidades de elección de los candidatos, ¿no? Ahora hay una modificación respecto al último proceso electoral, ya no se exige la alternancia hombre y mujer, ¿no? Lo que no significa que se va a avasallar los derechos de las mujeres, que tienen un papel protagónico en la política nacional. Sí, por supuesto. Pero si me haces una pregunta, mi ánimo y mi propósito es ser candidato representando al partido de Aya La Torre, al que tuve la oportunidad de conocer cuando aún siendo joven aprendí, y mi generación aprendió mucho del maestro Aya La Torre, ¿no? Bueno, a quienes nos ven y nos escuchan, miren ustedes la diferencia de los profesionales y los peruanos que nos honran con su visita en este espacio de cara a las próximas elecciones de 2026. No podemos volver a cometer el error que cometimos en esta última elección. Miren a dónde han llevado al país nuestras autoridades actuales. Lo digo con todo respeto, pero la realidad no se puede tapar. Esto es lo que nos toca y tenemos que corregir. A votar con responsabilidad. José Antonio, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Y lo comprometo para una próxima oportunidad. Encantado. Creo que América Latina es lo suficientemente representativa políticamente para darle todo el tiempo que sea necesario para comentar, analizar y debatir, ¿no? Sí, América Latina, Europa, el problema de la migración global y todos esos temas que se nos quedaron en la agenda, seguramente los conversaremos en una próxima oportunidad. Seguro que sí. Amigos, conmigo será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, con el favor de Dios, y si ustedes quieren, nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.